Y ahora sí. Buenos días a todos, espero que estén bien. Les doy las gracias por estar acá el día de hoy en esta clase online. Ahí vienen llegando más compañeros, van a ir segregando a medida que estén aquí en el Zoom. Entonces les voy a compartir la pantalla para que veamos lo que tenemos. Aquí, por ejemplo, en los recursos que tenemos nosotros, aquí, por ejemplo, dice clase 14, entrega de pautas. Aquí ustedes pueden descargar la pauta de la prueba. Aquí clase 15, primera y segunda, tercera ley de Newton, ejemplos, y aquí tienen el capítulo del libro, leyes de movimiento y la guía de ejercicios. Y acá en la clase pasada dice ejemplo, ejercicio 18, la guía dinámica, definiciones de energía y trabajo. Aquí también pueden bajar el capítulo del libro y de trabajo y energía y aplicaciones de movimiento. Entonces acá, si ustedes aprietan aquí, ¿sí?, les va a descargar ese capítulo y tienen acá el capítulo 6 del libro del Sears, la parte de trabajo, ¿cierto? Trabajo, fuerza por desplazamiento, fuerza, ¿cierto? Vamos a agrandar acá. La fuerza, ¿cierto? Va aplicada en la dirección y el desplazamiento es lo que se movió la caja desde aquí hasta acá. Entonces el trabajo es fuerza por desplazamiento. Ahora, cuando vemos acá, el trabajo W es el peso, ¿cierto? Y el desplazamiento es metros, entonces Newton metro equivale a un Joule. Entonces aquí ustedes pueden revisar todo el capítulo del libro. Entonces, por ejemplo, aquí dice el trabajo realizado por una fuerza constante que actúa con un ángulo relativo. Entonces aquí, si la fuerza va para allá, ¿cierto? Estoy empujando el auto hacia allá, sería la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. ¿Sí? Entonces aquí queda la fuerza, ¿cierto? Aquí el vector fuerza por el coseno del ángulo, que sería el cateto adyacente, por el desplazamiento que es en S. ¿Sí? Entonces recordemos también que dijimos que el trabajo era el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces aquí tenemos que siempre considerar, al hacer el producto escalar, tenemos que considerar el coseno del ángulo entre el vector F, que es la fuerza, y el vector S, que es el desplazamiento. Entonces aquí tenemos ejemplos, calcular el producto punto, ¿cierto? El producto punto es componente por componente. Entonces en el caso que tuviéramos un vector con 3 componentes, a X, a Y y a Z, y el vector B que tenga 3 componentes, Bx, By, Bz, entonces el producto punto va a ser multiplicar cierto componente por componente eh, en cada componente del vector. Entonces aquí, por ejemplo, dice acá, Esteban ejerce una fuerza constante de 210 newton aproximadamente sobre un automóvil averiado, mientras lo empuja a una distancia de 18 metros. Además, un neumático se desinfló, así que para lograr que el auto avance al frente, Esteban debe empujarlo con un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección del movimiento. Entonces aquí, cuando calcula el trabajo, que es fuerza por desplazamiento, tenemos que considerar que la fuerza va en un ángulo de 30 grados con respecto al desplazamiento. Entonces podríamos copiar este problema aquí para tenerlo acá, aquí. Aquí y lo colocamos acá. Así que ponemos ejemplo. O podemos saber esto acá. Entonces aquí. Entonces aquí podemos tirar flechitas. Entonces suponemos que acá está el desplazamiento. Esto lo podemos hacer aquí. Me voy a achicar yo acá, de aquí. Y aquí andamos. Entonces esto lo podemos hacer un poquito más ancho. Aquí. Entonces suponemos que este es S, el desplazamiento. Aquí le vamos a poner o D de desplazamiento. Y aquí dice que el auto está aplicando una fuerza de 30 grados. Entonces aquí uno toma acá, tiramos aquí para acá. Y aquí le ponemos otro color. Aquí puede ser rojo. Y le ponemos un grosor un poco más. Acá. Entonces este sería la fuerza. La fuerza. Entonces, como sabemos que trabajo es fuerza por desplazamiento,
Entonces aquí vamos a insertar una ecuación. Aquí ponemos trabajo es igual a la fuerza, ahí mayúscula vamos a poner, aquí, fuerza por desplazamiento, aquí, un puntito le vamos a poner, por desplazamiento, ahí, igual. Entonces ahora, como la fuerza es un vector, y el desplazamiento también es un vector, entonces para sacar la multiplicación de los dos tenemos que considerar este ángulo de 30 grados. Entonces aquí sería la fuerza, que son 210 newton, por desplazamiento, que serían 18 metros. Y tenemos que multiplicar el coseno de 30 grados. 30 grados. Ahí. Ahí. Coseno de 30. Ahí. Entonces, por lo tanto, el trabajo nos va a quedar igual a 210 por 18. A ver, veamos. Sería 210 por 18. Y el coseno de 30 es 0,866. Entonces ahí nos daría 3273,48 joules. Ahí. Así nos quedaría de esa forma. Entonces dice, además, ¿cuánto trabajo efectuó Esteban? Entonces el trabajo sería la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo, y dice, con ánimo de ayudar a Esteban, empuja un segundo automóvil averiado. Esteban empuja un segundo automóvil averiado con una fuerza constante F. Y aquí dice 160 newton en la dirección Y, menos 40 newton en la dirección J. Y el desplazamiento del automóvil es S, 14 metros en la dirección Y y 11 metros en la dirección J. Entonces ahora para este caso tenemos que multiplicar término a término cada componente. Entonces aquí va a ser la componente Y, 160 por 14, más la componente J, 40 por 11. Entonces aquí pongámosle, este va a ser A, acá, o sí, de vuelta ahí, aquí, y ahora vamos a poner aquí B. Sí, ponemos B. B. Entonces tenemos que W va a ser igual a F, que sería 160 newton en la componente I, por 14 metros en la componente I, más, después vamos a ver la componente J, menos 40 newton en la componente J, por 11 metros en la componente J. Entonces tenemos que ir término a término para que sea ahí el resultado final. Entonces ahora vamos a multiplicar. Entonces W nos queda igual ¿a quién? A 160 por 14, eso es 2240, menos, porque tiene un signo menos ahí, 40 por 11, 440. Menos los 2240 nos da 1800. 1800 joules. Entonces, ahí tenemos que ir, en este caso, cuando tenemos las componentes del vector, tenemos que ir multiplicando el producto escalar, componente por componente, y cuando tenemos la fuerza, el ángulo, y el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento, multiplicamos por el coseno del ángulo. ¿Sí? A ver, volvamos acá, aquí al libro. ¿Dónde estábamos? A ver aquí. Mm, Aquí, no. A ver, aquí estamos. Entonces aquí vemos, po, 210 por 18 por el coseno de 30, 3.3, está en notación científica. ¿Y nosotros cuánto habíamos colocado? Nosotros habíamos colocado 3273. Entonces ahí lo aproximaron. Y en el parte acá del trabajo, 1800.
¿sí? Entonces término a término. Entonces aquí pueden ir revisando los ejemplos. Aquí van viendo, por ejemplo, si yo voy arrastrando una caja, ¿cierto? Va a formar un cierto ángulo. Entonces la fuerza tiene una componente la dirección del desplazamiento, va por el coseno. Aquí tiene una componente opuesta al desplazamiento, se toma desde el cero hasta donde va la componente. Entonces dice el trabajo va a ser negativo porque el coseno de 90 es negativo para los ángulos entre 90 y 270 grados. Y cuando la fuerza es perpendicular, como lo que decíamos de la fuerza normal, el trabajo es cero. Entonces la fuerza no realiza trabajo sobre el objeto. Entonces esto ocurre tanto para la fuerza normal como para la fuerza peso. Entonces aquí pueden ir revisando lo que nosotros eh, teníamos. Entonces aquí, por ejemplo, dice, un halterofilio no realiza trabajo sobre una barra si la mantiene estacionaria. Si no se desplaza la fuerza, no hay un desplazamiento, entonces por más fuerza que haga ahí, no está ejerciendo un trabajo. Para que haya trabajo, tiene que levantar la barra. Entonces aquí, este capítulo lo tienen aquí en la intranet, pueden ir revisando también, salen los ejemplos. Entonces acá es solamente llegar y realizar el ejercicio y ir comparando el resultado. Entonces aquí, por ejemplo, veamos este ejemplo que sale acá. Dice, un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra a 20 metros sobre el suelo horizontal. Entonces ahí tenemos el desplazamiento, serían 20 metros. Después dice, el peso total del trineo y la carga es de 1470 newton. Entonces el peso siempre apunta hacia abajo. El tractor ejerce una fuerza constante de 5000 newton a 36,9 grados sobre el horizontal. Entonces, esta fuerza es la que está tirando con 36,9 grados. Y la fuerza de fricción, la fuerza de roce que está ejerciendo el suelo, es de 3500 newton y se opone al movimiento. Entonces, calcula el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre el trineo. Entonces, veamos. Primero, tenemos que ver el trabajo que realiza tirando el tractor. Entonces sería el primer trabajo, o trabajo 1, sería los 5000 newton por el desplazamiento, 20 metros, por el coseno de 36,9. ¿Sí? Entonces vamos a sacar acá este dibujito y lo vamos a marcar acá. Aquí. Aquí. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Entonces tenemos acá la primera fuerza, voy a copiar esta que está acá, sería esta que tenemos aquí. Aquí, ¿cierto? Ahí. 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 Y aquí vamos a usar esta para el desplazamiento. Aquí. Ahí. Entonces aquí tenemos esa S, sería el desplazamiento de los 20 metros. Esa fuerza roja sería la fuerza del tractor. Y además tenemos una fuerza contra el movimiento que sería la de la fuerza de roce. Esta la podemos colocar aquí y le cambiamos el color para que sea más notorio. Oh, ahí, ahí, ahí. Entonces, esa es la fuerza del tractor, esa es la fuerza de roce. Para abajo, el peso es de 14.700 newton, pero nosotros sabemos que si tenemos una fuerza perpendicular al desplazamiento, ese trabajo va a ser cero. Y además, la fuerza normal también es perpendicular al desplazamiento, eso también va a ser cero. Entonces colocamos acá los trabajos. Entonces acá, aquí. Entonces el trabajo total, vamos a colocarle aquí un subíndice. Aquí, trabajo, perdón. El el trabajo total va a ser igual al trabajo, vamos a copiar esto, al trabajo primero de la fuerza total,
la fuerza del tractor, vamos a poner Ft, más, ahí, más, aquí, más, copiar acá, sería la fuerza de roce, el trabajo de la fuerza de roce, más el trabajo del peso, que ya sabemos que es 0, más el trabajo de la fuerza normal. Ahí. Ese sería el trabajo total. Entonces aquí serían todos los trabajos. Entonces vamos acá. Veamos todo esto y reemplazamos. Entonces primero, el trabajo del tractor serían los 5.000 newton, 5.000 newton por el coseno de 36,9, 36,9 por el desplazamiento que son 20 metros. Sería solamente el trabajo del tractor, este que está acá. Entonces lo vamos a poner aquí para hacerlo ahí por cada uno. Ya. Ahora vamos al trabajo de la fuerza de roce. Entonces, en el caso de la fuerza de roce, nosotros tendríamos, la fuerza de roce son 3.500 newton por el coseno que forma el desplazamiento con la fuerza de roce, sería coseno de 180, por el desplazamiento que son 20 metros. Entonces tenemos esta fuerza verde, que es la fuerza de roce, 3.500 newton, por el coseno de 180, que forma la fuerza entre la fuerza de roce y el desplazamiento, por los 20 metros. Ahora, la fuerza peso, el trabajo del peso, perdón, siempre apunta para abajo, entonces, como el peso es perpendicular al desplazamiento, es 0. 0. Y el trabajo de la fuerza normal, lo mismo. Como es perpendicular al desplazamiento, también va a ser 0. ¿Sí? Entonces nos quedamos con estos dos. Entonces ahora el trabajo total, aquí, va a ser solamente el de la fuerza del tractor y el de la fuerza de roce. Entonces, el de la fuerza del tractor, ¿cuánto sería? Sería 36,9 cos, eso es 0,8 por 5.000 por 20. Y eso es 79.968. 68. Ya. Menos, ¿por qué menos? Porque el coseno de 180 es menos 1. El coseno de 180 es menos 1. Entonces este es menos 3.500 por 20. Entonces tenemos 3.500 por 20. Y eso sería 70.000. Igual. Entonces al final serían solamente 9.968 joule. Aquí tenemos que ponerle una J. Aquí también. 9.968 joule. ¿Sí? Solamente contamos el trabajo de la fuerza del tractor menos el trabajo de la fuerza de roce. Y este es el desplazamiento. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? Entonces aquí siguen repasando todo el capítulo. Aquí lo que hicimos recién, el trabajo de la fuerza del tractor, el trabajo de la fuerza de roce, el trabajo total, ¿sí? Pueden sacar también el trabajo por componente. Y ahí pueden ver ahí. Y aquí viene lo que nosotros habíamos trabajado de el trabajo de fuerzas disipativas, que tenía que ver el trabajo de la energía cinética, o el trabajo de la energía total, y el trabajo el trabajo que ejerce la fuerza de roce. Entonces aquí cuando uno desliza un bloque, ¿cierto?
Si usted empuja el bloque hacia la derecha, el movimiento de la fuerza es hacia la derecha, entonces va en la misma dirección del trabajo. Si usted lo empuja hacia el otro lado, va hacia el otro lado. Y si usted empuja el bloque hacia la izquierda, sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es hacia la izquierda. Entonces el trabajo efectuado del bloque será negativo. Si usted empuja directo hacia abajo, la fuerza neta será 0. Entonces el trabajo será 0. Entonces aquí ustedes pueden ir revisando, lo pueden descargar de acá, trabajo y energía. Y acá tienen otro capítulo del libro, que es el capítulo 5, que son las aplicaciones de las leyes de movimiento. Entonces nosotros habíamos visto que para estática, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, y esto ocurre cuando está en equilibrio o está en reposo. Entonces aquí tienen ejercicios, por ejemplo, si alguien está colgado de una cuerda, o aquí, por ejemplo, están sacando un motor. ¿Sí? Tal como nosotros vimos el ejemplo del semáforo. Entonces está estático, tienen aquí una cadena que sale aquí en la componente X, tienen aquí, están sacando el motor, y aquí tienen que descomponer esta tensión de la cadena en una componente X y en una componente Y. ¿Sí? Podríamos plantear este ejercicio. A ver, veamos. Dice, en la figura, un motor de peso W cuelga de una cadena unida mediante un anillo O, acá. A otras dos cadenas, una sujeta al techo y la otra a la pared. Calcule las tensiones en las tres cadenas en términos del peso de las cadenas y el anillo son despreciables. Entonces solamente tenemos las tensiones de la cuerda. Dice acá identificar. A ver. Ya. Entonces tendríamos que sacar cuánto es, sin saber cuánto es el peso del vehículo, solamente dejarlo en función de W nomás. Calcule las tensiones de las tres cadenas en términos del peso, y los pesos de las cadenas y los anillos son despreciables. Entonces vamos a sacar esta imagen y la vamos a hacer el diagrama acá. Aquí. Pegamos aquí, ajustamos, y le agregamos acá. Aquí. Ya. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre es un diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos acá un eje X, que lo vamos a hacer un poquito más grueso, aquí, y un eje Y. Tenemos acá, ahí. Ya. Entonces veamos, en el eje X tenemos solamente la componente T2 hacia la izquierda, y aquí la T3 la podemos separar en una componente X y una componente Y. Ahora, el ángulo que está formado, este ángulo que está aquí, es exactamente el mismo que va acá. Entonces nosotros podemos colocar este 60, también lo podríamos colocar acá. ¿Sí? Porque hay ángulos que son alternos internos. Vamos a colocarlo aquí para que lo vean bien. Si lo colocamos aquí, este ángulo que forma la cadena aquí es exactamente el mismo que está acá. Entonces nosotros podríamos tirar aquí hacia arriba. Ahí. Vamos a pintarla acá y hacerla un poquito más gruesa. Ahí. Ahí. Y tirar otra acá. Aquí. Ahí. Hoy lo pintamos rojo y le ponemos más grueso. Ahí.
Entonces aquí tenemos un T3 que va a ser T3X y aquí va a ser un T3Y. Entonces acá pongámosles T3Y. Acá. Y acá abajo le ponemos un T3X. Ahí. Entonces aquí tenemos, en nuestro eje X, vamos a tener solamente T3X para la derecha y T2 para la izquierda. Entonces pongamos acá. Insertar. Ecuación. Lo ponemos acá. Entonces aquí tenemos una sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerza en X tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos T3X menos T2 tiene que ser igual a 0. Ahí. Ya. Entonces aquí tenemos solamente acá. Siempre consideramos hacia la derecha positivo, menos T2 hacia la izquierda negativo, igual a 0. Entonces aquí en el eje X tendríamos eso. Ahora para el eje Y, vamos a ir acá. Sumatoria de fuerzas Y igual a 0. Entonces tendríamos hacia arriba positivo, T3Y, y hacia abajo, T1, igual 0. Tendríamos eso. Entonces ahora tendríamos que decir quién es T3Y. Como T3Y está frente al ángulo de 60 grados, este viene siendo el módulo de T3 por el seno de 60. Entonces vamos a ir acá. ¿Quién es T3Y? Entonces T3Y va a ser igual al módulo de T3. Voy a insertar aquí. Aquí, tapan aquí. Aquí. El módulo de T3 por el seno de 60. ¿Cierto? Porque nosotros dijimos que cuando es el cateto opuesto, el seno de 60 es el cateto opuesto, T3i, partido por el módulo de T3, que es la magnitud de T3. Entonces, pasa multiplicando el T3 abajo y multiplica el seno. Y en el caso de 3x, sería por el seno del ángulo. Y T3x sería T3 por cos de 60. Ya. Entonces ahora podemos saber cuánto vale T2 y cuánto vale T1. Entonces aquí, copiamos esto, le pegamos acá. Aquí ahora, T3X, este T2 pasa al otro lado, entonces ahora va a ser igual a T2, ¿cierto? Cuando pasa restando, al otro lado pasa sumando, y ya sabemos que T3X es igual a T2 coseno de 60. Entonces, T3X es igual a T2 y es igual a T3 coseno de 60. Hasta ahora no sabemos nada, nos queda todavía en función de las tensiones. Y acá en T3i, vamos a copiarlo también, lo colocamos acá. Este que está restando pasa al otro lado, ¿cierto? Sumando, y nos queda ahí. Y este T3i es T3 seno de 60. Entonces nos queda ahí. Ahí. Ya. Sigamos ahí. Ahí. Ya. Entonces nos queda de esa forma. Entonces, hasta ahí es todo lo que podemos sacar de este diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? De este diagrama de cuerpo libre, donde nosotros consideramos el anillo. Entonces acá arriba podríamos ponerle acá diagrama de cuerpo libre, anillo. Y ahora tenemos que hacer otro diagrama de cuerpo libre aquí, donde está el motor. Entonces, ahora tenemos que hacer otro diagrama de cuerpo libre de el motor. Motor. Entonces, ¿quién tenemos aquí en el motor? Tenemos nosotros hacia abajo, apunta el peso,
Vamos a poner aquí más grueso. Y hacia arriba apunta la tensión. Entonces vamos a usar este. Lo vamos a colocar acá. Aquí. Entonces aquí vamos a colocar hacia abajo el peso del motor y hacia arriba la tensión 1. O sea, hacia arriba, tensión 1. Como esto también está estático, la sumatoria de fuerzas en I tiene que ser igual a 0. Entonces aprovechamos este que tenemos acá. Aquí. Entonces, ¿quién tenemos en I? Tenemos T1 menos el peso del motor. Es igual a 0. Hacia arriba, T1 menos el peso del motor es igual a 0. Por lo tanto, este peso del motor pasa hacia el otro lado. Entonces tendríamos que T1 es igual al peso del motor. Todavía no hemos hablado de cuánto va el peso del motor ni nada de eso, porque solamente lo vamos a dejar definido en función del peso del motor. Puede ser cualquiera. Ahí. Entonces nos quedaría de esa forma. Entonces T1 sería igual al peso del motor. Si nos devolvemos acá, aquí tendríamos que T1 es el peso del motor. Aquí. ¿Cierto? Como ya sabemos que T1 es el peso del motor, aquí, mira ahí. Como ya sabemos que T1 es el peso del motor, podríamos saber cuánto vale T3. ¿Sí? Entonces, de acá, vamos a copiar esto, vamos a pegarlo acá, entonces vamos a decir nosotros acá, como T1 es el peso del motor, entonces aquí lo vamos a reemplazar por el peso del motor, el peso, el peso del motor. Entonces, si queríamos saber cuánto vale T3, tendríamos que pasar dividiendo el seno. Entonces aquí tendríamos, aquí tendríamos el peso del motor partido por el seno de 60, sería igual al módulo de T3. Ahí. Entonces ya sabemos cuánto vale T1, que es el peso del motor, sabemos cuánto vale el módulo de T3, que sería el peso del motor partido por el seno de 60, y podríamos saber cuánto vale T2. Entonces T2 lo tenemos acá, lo bajamos aquí, y lo colocamos acá. Entonces, como ya sabemos cuánto vale el módulo de T3, el que está aquí, lo podemos reemplazar por lo que acabamos de sacar, por PM partido por el seno de 60. Entonces ahora T2, ya sabemos cuánto vale. Entonces ahora este que está aquí, lo vamos a reemplazar por lo que tenemos acá, y sabemos cuánto vale. A ver. Ahí, ahí nos queda. Entonces ahora sabemos cuánto valen todas las tensiones. La tensión 1 es el peso del motor. A ver aquí. La tensión 2 es el peso del motor por el coseno de 60 partido por el seno de 60. Y la tensión 3 es igual a el peso del motor partido por el seno de 60. Y ahí sabemos cuánto valen todas las tensiones de lo que está sosteniendo aquí el motor. ¿Sí? Entonces volvamos acá al libro. Y aquí tenemos todo lo que dijimos. Entonces la tensión 2 es el peso coseno partido por seno, como teníamos acá, coseno partido por seno. La tensión 3 es el peso partido por el seno. La tensión 3, el peso partido por el seno. Y la tensión 1 es igual al peso. ¿Sí? La tensión 1 es igual al peso. Entonces, si nosotros nos diéramos el peso, cualquier peso, podríamos sacar cuánto vale tensión 1, tensión 2 y tensión 3, para que esto se mantenga ahí en equilibrio. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta?
¿Cómo van? ¿Algún comentario? Si no quieren hablar, pueden escribir. Entonces, todo este material lo tienen aquí en la intranet, aquí van descargando. Entonces, este era el capítulo 5, estaba acá. Y aquí está la guía de ejercicios. Entonces, apretan ahí, abren acá. Ahí. Entonces, la semana pasada hicimos este ejercicio, el ejercicio 2 del semáforo, y aquí tienen ejercicios similares, pues diagramas de cuerpo libre que estén aquí en equilibrio. Por ejemplo, aquí tenemos los sistemas están en equilibrio, dice, si las balanzas de resorte romanas se calibran en Newton, ¿qué lectura indica cada caso? Ignore las masas de las poleas y las cuerdas y suponga que las poleas y los planos inclinados no tienen fricción ni roce. En todos los casos, la masa tiene un valor de 5 kilogramos. Entonces ahí tienen que ver cuánto es lo que está marcando acá. O sea, sería ver cuánto es la fuerza de tensión que está haciendo para que esto se mantenga en equilibrio. ¿Sí? Entonces tomemos este que está acá el primero. Aquí. Acá. Ejercicio 4, guía 2. Ya. Aquí lo colocamos. Acá. Entonces, si esto está en equilibrio, tenemos una fuerza que es el peso, ¿cierto? Dijimos acá que la masa M es igual a 5 kilogramos. El único dato que tenemos. Y queremos saber cuánto es la tensión de esta cuerda, porque al final lo que está tirando esto es lo que marca acá. Entonces, en este caso tenemos solamente el peso para abajo y la tensión de la cuerda. Y la tensión de la cuerda es la misma en todos lados. Entonces aquí tenemos, para abajo es el peso y para arriba es la tensión de la cuerda. Entonces aquí pintamos eso y hacia arriba es la tensión de la cuerda. Ahí, ahí. Entonces vamos a aprovechar este que tenemos aquí y nos sirve acá. Ya. Entonces tenemos la sumatoria de las fuerzas en la componente I es igual a 0. Entonces hacia acá tenemos el peso y hacia arriba tenemos la tensión de la cuerda. Ahí. Y esto igual podemos colocarlo ahí con mayúscula. Entonces aquí tenemos la tensión menos el peso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? La tensión menos el peso tiene que ser igual a 0. Ahora, como esto está estático, yo defino cuál es positivo o es negativo. Puedo dejar el peso hacia arriba, o sea, el peso hacia abajo positivo menos la tensión, o la tensión menos el peso como está acá. Entonces, por lo tanto, esto va a pasar al otro lado, ¿cierto? Entonces la tensión va a ser igual al peso. Aquí. Entonces aquí la tensión va a ser igual al peso. ¿Y quién es el peso? M por G, ¿cierto? ¿Y quién es la masa? 5 kilogramos por G, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Aquí. Segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es igual? Ay, perdón. Entonces, eso va a ser igual a 5 por 9,8. 5 por 9,8 son 49 newton. ¿Sí? Entonces, como la tensión de la cuerda acá es la misma, esto se va a traspasar acá, entonces la tensión que ejerce aquí va a hacer estirar esto hasta los 5 newton acá. ¿Sí? Como acá la tensión es la misma, esto se va a estirar y va a marcar aquí 5 newton. O sea, perdón, 49 newton. Eso es lo que va a marcar aquí este
dinamómetro tal como teníamos ahí en clase cuando hicimos el laboratorio. Veamos acá a ver otro ejercicio. Aquí tenemos. Entonces aquí, si ambos son 5, ¿cierto? Tenemos que ver, esto está en equilibrio, entonces tenemos 5 y 5 y acá tenemos lo que marca hacia arriba. Entonces si tomamos este que está aquí, y veamos acá, aquí. Entonces si tomamos acá, aquí tenemos un peso, y tenemos otro peso, y hacia arriba la tensión de la cuerda, lo que nos va a marcar el dinamómetro. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, cada masa es de 5 kilogramos, entonces tendríamos la tensión menos 2 pesos sería igual a 0. Entonces aquí tendríamos lo mismo, pero aquí en vez de 1 serían 2 veces el peso, porque uno pesa 5 kilogramos y el otro pesa 5 kilogramos. Entonces aquí sería la tensión igual a 2 veces el peso, entonces vamos acá lo mismo, nos sirve aquí, le ponemos un 2 ahí, aquí un 2, y aquí va a ser 10, y aquí nos va a dar 98. Entonces aquí tenemos la tensión menos 2 veces el peso, nos va a dar eso. Tensión menos 2 veces el peso igual 0. El peso pasa al otro lado sumando, la tensión va a ser igual a 2 veces el peso, y nos queda 2 veces por mg, por m por g, y tenemos 2 por 5, 10, por 9,8, 98 newton. Entonces de esa forma van desarrollando el ejercicio. A ver acá. Este es parecido al que hicimos en clase de laboratorio. ¿Cierto? Teníamos el carrito y le colocábamos la masa acá. Entonces dice, el sistema mostrado en la figura 8 está a punto de resbalar, determine si el coeficiente de roce estático entre el bloque y la superficie de contacto. Entonces hay que saber cuánto vale este mu. ¿Se acuerdan que nosotros para sacar la aceleración no consideramos la fuerza de roce? O sea, este está acá a punto de salir. Entonces, como dice roce estático, se supone que esto está en equilibrio. Entonces, veamos lo que tenemos acá. Vamos a ir acá, colocamos aquí y lo cortamos. Ya. Entonces aquí tenemos la figura. Entonces, como dice coeficiente de roce estático, nosotros vamos a suponer que esto está en equilibrio todavía, que aún no se cae. Entonces, primero deberíamos hacer un diagrama de cuerpo libre acá y un diagrama de cuerpo libre acá. Entonces, inmediatamente siempre tenemos el peso que apunta hacia abajo y perpendicular a la superficie de contacto tenemos la fuerza normal, hacia arriba. Aquí. Hacia la derecha tenemos la tensión de la cuerda, aquí. Vamos a colocar aquí verde. Y hacia la izquierda tenemos la fuerza de roce estático. Porque nos están diciendo, nos están pidiendo calcular eso. A punto de resbalar. Entonces este le ponemos aquí, acá. Entonces, ¿qué escribamos? Aquí tenemos la fuerza normal. Aquí abajo tenemos el peso. Hacia la derecha tenemos la tensión de la cuerda. Y hacia la izquierda tenemos la fuerza de roce estático. Siempre suponemos hacia la izquierda porque suponemos que esto se va a caer hacia la derecha. Aunque esté estático, uno hace la suposición para ese lado, porque en verdad, como está estático, está aquí nomás, no se mueve. Pero si suponemos que se cae hacia la derecha, lo colocamos hacia la izquierda. Entonces, nuestro primer diagrama de cuerpo libre nos queda de esta forma. Entonces ponemos acá, diagrama de cuerpo libre 1, que sería el de la masa de 30 kilogramos. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en el eje X, tiene que ser igual a 0. Entonces la tensión
menos la fuerza de roce tiene que ser igual a 0. Entonces sería en el eje X. ¿Cierto? Aquí. Y en el eje Y, vamos a poner acá eje X. Y en el eje Y tendríamos que, si dejamos hacia arriba positivo, la normal menos el peso igual a 0. Eje Y. Ahí. Entonces, de acá, de la primera ecuación, vamos a ponerle aquí 1, y acá le vamos a poner 2. Entonces, de la primera ecuación, la fuerza de roce pasa hacia la derecha, ¿cierto? Pasa positivo. Entonces, aquí me va a quedar. Bueno, de la primera ecuación, la tensión es igual a la fuerza de roce. Y nosotros sabemos que la fuerza de roce es mu por n. Entonces, este es mu, que viene esta letrita griega, por n. ¿Cierto? Y n, nosotros acá de la ecuación 2, sabemos que n es igual al peso. Entonces aquí, de la segunda ecuación, n es igual al peso. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar acá? La tensión es igual a mu por n y n es igual al peso. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a mu por n o mu por p. Ya. Nos están pidiendo encontrar aquí cuál es el coeficiente de roce. Entonces, vamos a dejar esto por aquí primero y vamos a ir ahora al diagrama de cuerpo libre 2. Entonces, aquí, ¿quién tenemos? Tenemos el peso hacia abajo y tenemos la tensión de la cuerda que, ay, perdón, lo vamos a colocar tal como lo dejamos ahí, como la tensión verde. Ya, ahí, ahí. Entonces ahora vamos a colocar acá, diagrama de cuerpo libre 2. Entonces aquí tenemos solamente fuerzas en el eje Y. Entonces como está estático, podemos elegir para cualquier lado positivo o negativo. Si elegimos para abajo, el peso, entonces aquí pongámosle un peso 2, y acá la tensión de la cuerda es la misma, entonces va a un T. Entonces aquí puede ser, si elegimos el peso 2 menos la tensión, va a ser igual a 0. Esto es sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces de acá, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar que la tensión de la cuerda tiene que ser igual al peso 2. Entonces aquí vamos a poner entre paréntesis ecuación 3. Entonces, de la ecuación 3, de la tercera ecuación, sabemos que el peso 2 es igual a la tensión de la cuerda. ¿Sí? Y nosotros sabemos cuánto es el peso 2 porque el peso 2 es igual a M2G. ¿Y quién es M2? Son 20 kilogramos. Entonces nosotros podríamos sacar cuánto vale la tensión de la cuerda. O sea, serían 20 kilogramos por 9,8. Y ahí sabemos cuánto vale T. Entonces acá, finalmente, T, acá, T es igual a 39,6 newton. Entonces ya sabemos cuánto es la tensión de la cuerda. Ahora, de la segunda ecuación, podemos saber cuánto vale N. Entonces, N de la segunda ecuación, N es igual al peso P. Y ese peso P iba a ser igual a la masa de la masa 1 por 9,8. Entonces, eso es igual a 30 kilogramos por 9,8. ¿Sí? Entonces 30 por 9,8, ¿cuánto es? Ah, no, este es 196, perdón. Aquí. Y ahora este es 30 por 9,8, son 294.
Newton. Ya. Ya. Entonces ahora, de la segunda ecuación, sabemos cuánto vale la normal, que es igual a P, y P es M1, 30 kilogramos, por 9,8, es 294 newton. Ahora, si nos vamos a la primera ecuación, ya sabemos cuánto vale T. Aquí. De la primera ecuación, sabemos cuánto vale T. Vamos a ver esto. Aquí abajito. Entonces ahora ya sabemos que T es 196 newton. Sabemos que N vale 294 newton. Entonces, si queremos saber cuánto vale mu, pasamos dividiendo el 294. Entonces vamos a escribirlo aquí abajito. Aquí. Entonces aquí. Aquí. Ahí nos queda de esa forma. Entonces ahora para saber cuánto vale este, pasamos dividiendo el otro. Entonces aquí tenemos. Me va a quedar 196 newton dividido en 294 newton. Tiene que ser igual a mu. Vamos a ver cuánto es. 196 dividido en 294 es 0,67 aproximadamente. Igual 0,67. Y ahí sacamos cuánto vale el coeficiente de roce estático para que esto se mantenga en equilibrio. ¿Sí? Siempre el coeficiente de roce va entre 0 y 1. ¿Ya? Siempre un valor muy pequeñito. Entonces ahí nos queda de esa forma. Entonces repasemos. Primero tenemos que sacar todas las fuerzas que están en el cuerpo 1. El peso, la fuerza normal, perpendicular a la superficie de contacto, la tensión y la fuerza de roce. La sumatoria de fuerza en el eje X es la tensión menos la fuerza de roce. Acá. La sumatoria de fuerzas en el eje Y es la normal menos el peso. Ahí. Entonces, de la primera ecuación, la tensión es igual a la fuerza de roce. Y de la segunda ecuación, la normal es igual al peso. Después, nos vamos al segundo objeto, que es el que está colgando acá. Entonces, el peso 2 menos la tensión tiene que ser igual a 0. Este le llamamos ecuación 3. Entonces, de la ecuación 3 sabemos que el peso 2 es igual a la tensión, porque este que está restando pasa al otro lado sumando. Y sabemos que el peso 2 es la masa de 2, que son 20 kilogramos, por 9,8. Entonces la tensión 2 es 196 newton. Y de la segunda ecuación, sabemos que la normal es igual al peso. Entonces, como la masa 1 es 30 kilogramos por 9,8, estos son metros partido por segundo al cuadrado. Ahí nos falta agregar eso. Metros partido por segundo al cuadrado. Entonces ahí tenemos 30 por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y eso es 294 newton. ¿Sí? Entonces, de la segunda ecuación sabemos cuánto vale n. De la primera ecuación que teníamos acá, sabemos que la tensión, que sabemos que es 196, es igual a la fuerza de roce. Pero la fuerza de roce es mu por n, y mu no sabemos cuánto es, y n de la segunda ecuación sabemos que es 294. Por lo tanto, cambiamos el n acá por 294, lo pasamos dividiendo y obtenemos el coeficiente de roce estático. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? En el chat, ¿qué dicen? ¿No? ¿Angel? Ya, vamos a ver la guía otra vez. Entonces aquí ya estamos como acá por el ejercicio 8. A ver, veamos acá donde haya aceleración. El otro día hicimos este ejercicio, el ejercicio 18.
¿Ya? Acá el 19 que dice, el bloque A, mostrado en la figura 4, tiene una masa de 4 kilogramos, el bloque B tiene una masa de 12 kilogramos, el coeficiente de fricción entre el bloque B y la superficie horizontal es de 2,025. ¿Qué masa tiene el bloque C si B se mueve a la derecha con aceleración de 2 metros partido por segundo al cuadrado? Entonces, nos dan las masas de A y B, nos dan el coeficiente de roce, pero necesitamos saber qué masa tiene el bloque C si esto se mueve para acá con una aceleración de 2 metros partido por segundo. Y preguntan qué tensión hay acá, una tensión 1, y aquí hay una tensión 2. ¿Sí? Entonces veamos esto. Vamos, y aquí lo pegamos, lo cortamos, perdón. Ya. Ya. Aquí tenemos. Entonces, primero, uno puede elegir cualquiera de los tres sistemas de referencia, ¿cierto? Diagramas de cuerpo libre. Puede ser diagrama de cuerpo libre acá, diagrama de cuerpo libre aquí y diagrama de cuerpo libre acá. Entonces, vamos a utilizar las flechitas que ya las tenemos aquí. Entonces, en el bloque B, esto es lo que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Flechas para todos lados. Entonces, ¿quién tenemos acá? Aquí tenemos la normal en B, B mayúscula, hacia abajo, el peso en B, ahí, hacia acá, hacia la derecha, pongámosle tensión 1, hacia la izquierda vamos a tener una tensión 2, aquí, a ver, aquí, tensión 2, y además vamos a tener una fuerza de roce. ¿Por qué? Porque si dijimos que esto se va a mover hacia la derecha, hacia la izquierda, va a tener una fuerza de roce. Entonces, ¿qué sabíamos? Sabíamos que la masa A era de 4 kilogramos, sabíamos que la masa B es de 12 kilogramos, sabíamos que el coeficiente de roce, mu, mu es igual a 0,25, y sabíamos que la aceleración del sistema es igual a 2 metros partido por, ahí, 2 metros partido por segundo al cuadrado. Eso es todo lo que sabemos. ¿Sí? 2 metros, 0,25, listo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la masa de C para que esto caiga para acá y la aceleración sea esta que está aquí? ¿Sí? Ya, entonces repasemos. Diagrama de cuerpo libre 1, la tensión de la cuerda, el peso en B, la normal en B, hacia la izquierda, tensión 2 y fuerza de roce. ¿Sí? Entonces pongamos acá. Diagrama de cuerpo libre 1. Entonces, ¿quién tenemos? En el eje X, si decimos que hacia la derecha es positivo, tenemos la tensión 1 menos la tensión 2 menos la fuerza de roce es igual a mb por A. La masa de B por A, porque aquí está con aceleración. Entonces, solamente en este eje está acelerando el sistema. La masa de B por la aceleración. Esto es sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas. Eje X. Ya. Ahora vamos al eje Y. En el eje Y la sumatoria de fuerza es igual a 0. Entonces tenemos hacia arriba la normal en B menos el peso en B.
tiene que ser igual a 0. Y esto es sumatoria de fuerzas, eje Y. Va. Eje Y. Ya. Además, a este le podemos llamar ecuación 1 y a este le podemos llamar ecuación 2. Ya. Y no tenemos nada más. Entonces ahora vamos acá al C. Tenemos aquí y acá. Ahí. Entonces aquí vamos a tener un peso en C, ahí, y hacia arriba la misma tensión 1, acá. Y nada más. Entonces, ¿qué tenemos? Diagrama de cuerpo libre 2. Entonces, en el eje Y ahora, si decimos que esto se va a mover hacia la derecha, va a caer por el peso en C. Entonces, el peso en C positivo menos la tensión 1 tiene que ser igual a MC por A. Este le vamos a llamar ecuación 3. Y este es la sumatoria en I, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en eje Y. Ya. Y no tenemos nada más, po. El peso en C menos la tensión 1 es la masa en C por A. Y ahora en el cuerpo 1, diagrama de cuerpo libre 3, que va a ser el de A, tenemos esto. Entonces, hacia abajo va a estar el peso en A, y hacia arriba la tensión 2. Y hacia arriba se repite esta tensión 2. Ahí. Entonces, si esto se va a mover hacia la derecha, entonces hacia arriba se va a mover, entonces vamos a dejar la tensión 2 positivo. Entonces aquí ponemos diagrama de cuerpo libre 3, va a ser la tensión 2 menos el peso en A, que es igual a MA por A. Por A. Y este le vamos a poner ecuación 4. ¿Sí? Listo. Entonces ahí tenemos todas las ecuaciones. ¿Qué es lo que nosotros nos están preguntando? Es cuánto vale la masa en C. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación, por ejemplo, el peso en C, ¿lo conocemos? No, porque no sabemos cuánto vale la masa en C. Entonces aquí el peso en C sería MC por G, y aquí tenemos MC, se podrían ir los MC, pero nos quedaría G menos T1 es igual a A. Entonces tendríamos que saber cuánto vale T1. ¿Sí? Sabiendo cuánto vale T1, tenemos el resultado. Ahora vamos a ver aquí, ¿de dónde tenemos T1? T1 lo obtenemos de la ecuación 1. Entonces, sabemos cuánto vale A, 2 metros partido por segundo. Sabemos cuánto vale la masa en B, 12 kilogramos. Sabemos cuánto vale la fuerza de roce. Ya, sabemos cuánto vale la fuerza de roce, que es mu por n. Tenemos el coeficiente de roce, tenemos el n. Y, ¿qué nos faltaría saber? Cuánto vale T2 y T1. Entonces ya aquí no sabemos cuánto vale T2 ni T1. Pero, ¿qué podemos hacer? El mismo truco de siempre, sumar la ecuación 4 con la ecuación 1. Entonces, la ecuación 4 tiene un T2 positivo y la ecuación 1 tiene un T2 negativo. Entonces vamos a poner acá. Aquí. Si sumamos la ecuación 1 y la ecuación 4, eliminamos la tensión 2. ¿Sí? Entonces, aquí, vamos a copiar esta.
aquí, y le tenemos que sumar esto, aquí, más esto, y aquí, más esto que está acá. Entonces, si sumamos ambas ecuaciones, todo lo que está a la izquierda, si mejor a este le vamos a poner azul, aquí, entonces este sería azul, aquí, y este también sería azul, aquí. Entonces, si sumamos ambas ecuaciones, esta sería la ecuación 1, y esta sería la ecuación 2, 4, perdón. Entonces aquí, este T2 se va a ir, vamos a pintarlo acá verde, con este T2. Ahí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Vamos a copiar, aquí. Este T2 se va, negativo, este está positivo. Y ahí con el menos nos queda signo menos. Ahí. Ya. La fuerza de roce, sabemos que es mu por n. Entonces aquí, vamos a poner acá, mu. Esta fuerza de roce es mu por NB. NB. ¿Sí? Y NB lo sacamos de acá. Sabemos cuánto vale acá. Entonces, de la ecuación 2, NB va a ser igual a PB. El peso en B. Aquí. ¿Y cuánto es el peso en B? La masa de B por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces eso es igual a la masa en B, eran 12 kilogramos. Entonces tendríamos 12 por 9,8 es igual a 117,6 newton. Ya, entonces veamos ahora, continuemos acá. ¿Tenemos T1? No. ¿Tenemos mu? Sí, 0,25. ¿Tenemos NB? Sí, 117,6. ¿Tenemos el peso en A? Sí, la masa por G. ¿Tenemos la masa en B? Sí. ¿Tenemos A? Sí. ¿Tenemos la masa en A? Sí. ¿Tenemos la masa en la aceleración? Sí. Entonces ahora tenemos que cambiar todos los valores para sacar cuánto vale T1. Entonces esto sería 0,25 por el peso en B, que sería 117,6 newton, menos el peso en A, que sería la masa de A, por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y tenemos el peso en A. La masa en B, 12 kilogramos. La aceleración, 2 metros partido por segundo. 2 metros partido por segundo al cuadrado. Aquí. La masa en A, 4 kilogramos. Y A, 2 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces de aquí solamente podemos despejar T1. Entonces ese T1 aquí va a ser igual. Ya sacamos todo esto. Entonces sería 12 por 2 serían 24 newton, más 4 por 2, 8 newton. Este que está restando pasa sumando al otro lado. Este que está restando pasa sumando. Entonces serían 0,25 por 117,6. 29,4 newton. Y este que está restando también pasa sumando al otro lado. Más 4 por 9,8. 39,2 newton. Y ahí sacamos cuánto vale T1. Entonces T1 es igual a 39,2 más 29,4 más 8 más 24. Entonces son 100,6 newton. Entonces ya sabemos cuánto vale T1 aquí.
Y ahora podemos ir acá y saber inmediatamente cuánto vale la masa en C. Entonces aquí volvemos ahora, volvemos a la ecuación 3 y tenemos el peso en C, ya, el peso en C, vamos a copiar aquí y pegar, sería MC por G, ¿sí? Y aquí tenemos todo esto que está acá, ya. Entonces, ¿qué queremos sacar nosotros? La masa en C. Entonces sabemos cuánto vale T1 y sabemos cuánto vale A y sabemos cuánto vale G. Entonces, para sacar la masa en C, vamos a pasar primero este que está aquí, restando al otro lado. Entonces, vamos a ocupar todo esto. Aquí. Entonces, este va a pasar restando y el T1 va a pasar sumando. Nos va a quedar ahí. ¿Sí? Y después podemos sacar factor común y pasar dividiendo al otro lado. Entonces, el factor común, MC va a ser igual factor común de G menos A es igual a T1. Hagamos factor común aquí, porque este es por G. Ahí. MC por G menos MC por A. Término a término, factor común, y después te lo puedo pasar dividiendo. Entonces, por lo tanto, MC va a ser igual a T1 partido en G menos A. Entonces, T1 partido en G menos A. Entonces, eso aquí es igual. T1 eran 100,6 newton. G es 9,8 menos A que son 2, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, menos 2 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces serían 100 partido en 7. Vamos a borrar un poquito por acá, ahí. Entonces aquí abajo MC sería igual a 100,6 dividido en 7,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y eso es igual a ¿quién? Dividido en 7,8 nos da 12,89, 12,9. 12,9 kilogramos. ¿Sí? Entonces ahí sabemos cuánto es la masa de C. ¿Qué otra cosa podríamos preguntar? ¿Cuánto vale T2? ¿Sí? Porque aquí ya de la ecuación 3 podemos saber cuánto vale T2. Pues tenemos acá T2 es igual a el peso en A, MA por 9,8 y pasarlo acá. Entonces aquí de la ecuación 4 podríamos saber cuánto vale T2. Entonces T2 va a ser igual a MA por A, serían 4 kilogramos por 2 metros partido por segundo. Y ahora este peso en A pasa sumando, sería la masa en A, 4 kilogramos por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces ahí podemos saber cuánto vale T2. Entonces T2 va a ser igual a ¿quién? A 4 por 2, 8 newton, más 4 por 9,8, 39,2 newton. Más 8 sería 47,2 newton. Entonces también podemos saber cuánto vale T2. Y la masa en C.
¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Willy, Yaray, Damaris, Daniela, Angel. ¿Estamos bien? Ya, le voy a guardar esta grabación.